Estos son los 10 niños asesinos más jóvenes de la historia. La depresión, la pérdida de los padres de forma traumática, los abusos, la intimidación. Esta es la fórmula para convertir a un niño en un asesino. Cada uno de ellos con su propia historia y sin embargo parecidos en esto, en vivir desde muy pequeños estos traumas. Esa fórmula es capaz de crear niños que matan sin ningún tipo de remordimiento, pena o miedo por lo que les pueda pasar. Número 10. Alyssa Bustamante, 15 años. La búsqueda de nuevas sensaciones da problemas muy serios porque ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde se está dispuesto a llegar? ¿Qué se siente al matar? ¿Por qué parece ser tan adictivo? Estas preguntas son muy peligrosas y se quedan atascadas en tu cabeza. Alyssa pasó esa barrera de cordura que separa las fantasías de matar a alguien con hacerlo realmente. No podía pensar en otra cosa, no paraba de darle vueltas. Quería saber qué se sentía al matar a alguien y al final lo hizo. De primeras, Alyssa se fue al bosque a cavar un par de tumbas que servirían para enterrar los cadáveres. Estaba decidida a hacerlo. Al cabo de unos pocos días, le dijo a su hermana pequeña que trajera a la vecina con alguna excusa y lo hizo sin saber qué quería hacer exactamente. Elizabeth Holden a sus 9 años fue encantada esperando algún tipo de regalo, pero en su lugar se encontró con una cuerda alrededor de su cuello ahogándola. Tras eso, Alyssa la apuñaló unas cuantas veces y le cortó profundamente el cuello. La arrastró un poco hasta la tumba y la enterró. Lo más curioso de todo esto es que nada más matarla, fue directa a escribir en su diario lo que había hecho y cómo se sentía. Escribió: Dios, acabo de matar a alguien. Los he estrangulado, les he cortado el cuello y los he apuñalado y ahora están muertos. No sé cómo sentirme ahora mismo. Ha sido increíble. Tan pronto como superas el sentimiento de oh Dios mío, no puedo hacerlo, es bastante agradable. Estoy un poco nerviosa y temblorosa ahora mismo. Bueno, me tengo que ir a la iglesia. LOL. ¿Por qué habla en plural? Es un misterio, ya que solo mató a esa niña. Pero quizá pueda explicarse porque su fantasía en realidad era matar a sus 2 hermanas pequeñas, de ahí que cavara 2 tumbas. Tras la investigación encontraron su diario y no tuvo más remedio que confesar. En el mejor de los casos, Alyssa saldrá de la cárcel con 50 años. En pocas palabras, pasará la mejor etapa de su vida no reflexionando sobre la muerte de esa niña, sino pensando si mereció la pena ese sentimiento de bastante agradable que sintió. Número 9. Jesse Harding Pomeroy, 14 años. Empezó una serie de casos de niños que eran llevados a zonas aisladas y apalizados, niños de entre 4 y 6 años. Jesse hacía con ellos lo mismo que su padre a él, los llevaba a una cabaña y allí los desnudaba, ataba y torturaba para su placer. Poco a poco su agresividad iba aumentando. Al principio, en su primera fase, solo eran golpes y arañazos en la espalda, pero llegó al punto de arrancarles trozos de carne mordiéndoles, partirle los dientes, pincharlos con agujas e intentó cortarle el pene a uno de ellos. Además, varias de las víctimas contaron cómo mientras los golpeaba, él se masturbaba enfrente de ellos. Aquí, cuando lo capturaron, lo único que pudo decir es que no podía evitarlo. Había algo más fuerte que él que lo obligaba a hacerlo. Al poco tiempo de eso lo soltaron y es entonces cuando comenzó su segunda fase, pero en esta ocasión dejando un par de cadáveres detrás de él. La primera en morir fue Katy, una niña de 10 años. Jesse se encontraba solo en la tienda de su madre cuando la niña vino para comprar un cuaderno. Él, sin darle muchas vueltas, le dijo que lo acompañara al sótano para recogerla, pero en cuanto pudo, se puso detrás de ella y le cortó rápidamente el cuello con una navaja. Después ocultó el cuerpo y subió para seguir trabajando normalmente. La siguiente víctima fue un niño de 4 años. Jesse le compró un helado y se lo llevó a un lugar alejado cerca de la playa para poder matarlo sin que hubiera nadie. Le apuñaló todo el cuerpo, los brazos, el pecho, los ojos y también los testículos. Como hacía tiempo que sospechaban de Jesse, esta última víctima sirvió para que lograran detenerle, y aunque no se atrevieron a condenarlo a muerte, sí que pasó toda su vida en la cárcel. Número 8. Graham Young, 14 años. Decir que este chico se obsesionó con los venenos es quedarse corto. No le interesaba nada más que eso y todo lo que hacía era para saber más y aprender más. Los libros que leía y los experimentos que hacía con las ratas tendrían que haber servido de aviso, más cuando los familiares y amigos comenzaban a sentirse mal sin explicación y de forma aleatoria. Lo cierto es que sí que sospecharon del chico, pero por algún motivo no le dieron mucha importancia. No parecían comprender el peligro que corrían. Pero era evidente. Cuando Graham se aburrió de hacer experimentos con las ratas, comenzó con las personas, su hermana, su padre y su mejor amigo. Quería matarlos a todos, pero de forma que no se notara, por lo que comenzó a envenenar las comidas. Y poco a poco comenzaron los problemas de salud y de viajes al hospital sin respuestas. Al final se puede decir que tuvieron suerte porque solo logró matar a su madrastra. Una vez detenido, las pruebas y análisis mostraron el desequilibrio que tenía este chico, llegando a decir a uno de los médicos: echo de menos mi antimonio, echo de menos el poder que me da. Número 7. Joshua Phillip, 14 años. ¿Qué visión más extrema de la vida tienes que tener para hacer lo que hizo Josh? En su testimonio, Joshua explicaba lo siguiente. Una tarde fue a jugar a béisbol con su vecina de 8 años. Al parecer, entre esos lanzamientos, Josh bateó la pelota muy fuerte, dándole justo en el ojo. Del dolor, la niña se puso a llorar naturalmente, pero a Josh no le preocupaba eso, sino lo que pudiera hacerle su padre si descubría que le había hecho daño.
Pensando, se le ocurrió hacer una cosa. Llevó a la niña hasta su habitación con la excusa de curarle la herida, pero tenía otro plan. En cuanto pudo, la estranguló con un cable y la escondió debajo de la cama. Al rato, escuchando que aún seguía viva, cogió el bate de béisbol y comenzó a darle golpes en la cabeza y, para asegurarse, la apuñaló en el pecho y en el cuello. Eso fue lo que dijo cuando le detuvieron después de que su madre encontrara el cuerpo. Quería basar su defensa en una especie de delirio o estado de pánico incontrolable, y de ser verdad estaría en el top de las razones más estúpidas para matar a alguien, junto con el tío que apuñaló a alguien por mirarle mal. La verdad es que la historia es extraña porque cuando encontraron el cadáver de la niña vieron que no tenía ni pantalones ni ropa interior, dando a entender que Josh pudo haberla violado, pero después de hacerle las pruebas se vio que no hizo nada. Desde luego hay algo que no contó porque esa parte no tiene sentido, menos aún que la de matarla por miedo al castigo de su padre. Al final, sea lo que pasase en esa habitación, sirvió para condenarlo a cadena perpetua. Número 6. Craig Price, 13 años. En 1989 volvió a pasar. Alguien había entrado en una de las casas del vecindario matando de forma salvaje a quienes había dentro. 2 años antes, una mujer, Rebecca Spencer, fue encontrada muerta en su casa con el cuerpo cubierta de puñaladas. Una cantidad tan alta que parecía una venganza, pero no lo era. Solo era Craig Price intentando robar en su casa y, como le descubrió, la atacó clavándole el cuchillo más de 50 veces. Eso lo hizo con 13 años. 2 años más tarde, otra familia tuvo la misma mala suerte que Rebecca. Una madre con sus 2 hijas de 10 y 8 años pillaron a Craig en su casa. Este nervioso se fue a la cocina, cogió un cuchillo y las apuñaló a todas. Lo hizo con tantas ganas y con tal descontrol que hasta se hirió a sí mismo mientras apuñalaba a la niña pequeña en el cuello. Lo curioso es que precisamente por esas ansias lo arrestaron. Con tantos cortes y apuñaladas el suelo estaba completamente cubierto de sangre, lo que sirvió para dejar una huella única de su zapato. Número 5. Eric Smith, 13 años. Eric empezó a sentir que no valía nada, que no le importaba a nadie. Desde que recuerda, fue humillado por sus compañeros de clase por su físico, por tener pecas, por ser pelirrojo, por sus orejas y hasta por sus gafas. Cada vez que iba al colegio era una tortura. Generó en todo ese tiempo un odio desmedido que volcó aleatoriamente sobre el primero que pudo. Durante un campamento de verano, Eric vio a Robbie de 4 años caminando solo. Se acercó a él y se lo llevó a una zona alejada. Cuando se aseguró que no podían verle, agarró por detrás al niño y comenzó a ahogarlo hasta dejarlo inconsciente. Estando así, Eric cogió una roca pesada, la sostuvo encima de la cabeza del niño y la dejó caer. Ya muerto, lo desnudó y lo violó. Además de eso, estuvo durante un rato golpeándole con piedras y metiéndole un palo por el culo. Con los nervios, Eric se olvidó las gafas al lado del cuerpo, lo que dejó bastante claro quién había sido, además de unas gotas de sangre encontradas en su baño. Uno de los investigadores, que se asombró de la tranquilidad que mostraba, recuerda una de las cosas que dijo Eric durante el juicio. Lo disfruté completamente, muchísimo, no quería que terminase. Número 4. Mary Bell, 11 años. Sabes que vas a tener una infancia complicada cuando tu madre ni siquiera tiene 17 años. Mary Bell, quien tuvo esa mala suerte, fue maltratada psicológicamente, golpeada, su madre intentó matarla en varias ocasiones y, tal y como confesó Mary cuando fue arrestada, no era extraño que abusara sexualmente de ella junto con hombres que estuvieran dispuestos a pagar por ello. Con todo eso, solo era cuestión de tiempo que explotase de alguna forma. Con 10 años ya había sufrido todo lo imaginable, así que era el turno de que los demás sufriesen. De primeras trató de desahogarse torturando y matando a algunos animales de la calle, pero eso no es más que el principio de lo que con frecuencia viene después: torturar y matar personas. Mary, cuando recién cumplió los 11 años, mató a un vecino suyo llamado Martin, quien tenía 4 años. Lo atrajo a la fuerza o engañándolo a una casa abandonada y ahí lo estranguló sin más. Emocionada se lo dijo a una amiga suya y hasta escribió notas como esta confesando el asesinato, pero no se lo tomaron en serio. Un error que más tarde Brian pagaría. Al igual que el primero, pero esta vez acompañada por su amiga, lo estrangularon. Una vez muerto, Mary grabó sus iniciales MB en el estómago del niño y como premio le cortó el pene. Tras eso no pasó mucho tiempo hasta que las capturaran. Normal, amiga se libró de todo, pero Mary no tuvo tanta suerte. O en realidad sí. En un principio se le condenó a cadena perpetua, pero no pasó ni 15 años en la cárcel. Número 3. John Venables y Robert Thompson, 10 años. Debido a que este caso ya lo hablé en otro vídeo, no me extenderé en este. En 1993, estos dos chicos secuestraron a un niño pequeño en un centro comercial y se lo llevaron a una zona sin gente cerca de las vías del tren. Una vez allí le hicieron de todo, le tiraron pintura en los ojos, le tiraban piedras y ladrillos, le daban patadas y puñetazos, le desnudaron y comenzaron a agarrar y estirar su pene y hasta intentaron meterle pilas por el culo. Como ves, le hicieron de todo. Cuando ya no tenían más fuerzas ni ganas, levantaron entre los dos una barra de metal y la dejaron caer encima de su cabeza, matándolo finalmente. Ocultándolo un poco con la basura, lo pusieron encima de las vías con la esperanza de que pasase el tren y pareciese un accidente. Un gesto inútil porque aunque el tren pasó y partió en dos el cuerpo del niño, lo dejó bastante reconocible, pudieron saber todo lo que le pasó. Para la mala suerte de estos dos, las imágenes de las cámaras de seguridad fueron más que suficientes para reconocerlos e incriminarlos. Número 2.
Cayetano Santos Godino, el petiso orejudo, 9 años. Un chico argentino que desde joven no tuvo más que problemas. Nació con una enfermedad que casi le costó la vida y para sumar desgracia, su padre y poco más tarde su hermano también, no paraban de darle palizas. El primer asesinato lo hizo con tan solo 9 años. Después de haber dado palizas a otros niños de su barrio, agarró a María Rosa de 3 años y la estranguló hasta dejarla inconsciente. Luego cavó una pequeña tumba y la enterró viva. Ya había comenzado. El resto de años los pasó vagando por las calles, atacando a los demás niños y quemando edificios, hasta llegar a los 15 años, donde comenzarían los asesinatos de nuevo. Una de las víctimas fue encontrada semidesnuda con una cuerda atada al cuello y golpeada. Otra víctima, Reina Bonita, murió tras pasar 2 semanas en el hospital después de que Godino le prendiera fuego. Y por último, Gesualdo Giordano fue su última víctima. Intentó matarlo de modo similar a los anteriores, llevándoselo a un lugar apartado para estrangularlo, pero en este caso el niño se resistía. Le ató las piernas para que no se moviera tanto, pero aún con esas no podía y desesperado pensó que tendría que hacerlo de otra forma. Fue a buscar algo con lo que poder matarlo mientras el niño se quedaba dentro de la casa casi desmayado. Al rato volvió con un clavo largo y una piedra, lo puso en su cabeza y lo hundió de un golpe. Tras eso fue capturado y pasó el resto de su vida en la cárcel, solitario, marginado y asesinado por sus compañeros después de que él matara al gato que entre todos tenían como mascota. Número 1. Asesinatos en escuelas. Hay muchísimos más casos de niños asesinos que podría poner en esta lista, pero prefiero recopilarlos en este puesto ya que todos ocurren en el mismo contexto. El ya típico combo de niño con trauma, padre con arma, una situación que no suele terminar muy bien. Jeff Weiss, de 16 años, era fan de Hitler y de la ropa gótica, lo que generaba burlas e insultos constantes a los que nunca respondió, hasta que un día se hartó, le robó la pistola a su abuelo, mató a sus abuelos y con una escopeta y con la pistola se fue al colegio. Allí primero mató al portero y una vez dentro mató a 5 alumnos y a una profesora. Después, al sentirse acorralado por la policía, se metió la escopeta en la boca y se suicidó. Brenda Ann Spencer, de también 16 años, cogió un rifle y se puso a disparar contra la escuela elemental de Cleveland, matando al director y al portero porque, tal y como ella dijo, no le gustaban los lunes. Una forma radical de dejarlo claro. El niño de Barcelona de 13 años con las siglas MP fue a la escuela con una ballesta y un machete matando a un profesor sustituto que hacía pocas semanas que había llegado. David Mota Nogueira, de 10 años, fue con el revólver de su padre al colegio, mató a su maestra, seguidamente huyó y se pegó un tiro en la cabeza. Con 10 años. Llegados a este punto hemos visto todas las edades comprendidas entre los 16 y los 10, y aunque parezca increíble, aún se puede encontrar casos por debajo de esa edad, incluso por debajo de la edad de 9 años, que es la que tenía el petiso orejudo cuando mató por primera vez. Existen por lo menos 2 casos registrados donde los asesinos no tenían ni 8 ni 7 años, sino 6, una edad que parece impensable para la mayoría. El primero de ellos es Carl Newton Mahan. En 1929, él junto con su amigo Cecil de 8 años estaban buscando chatarra para luego venderla. A raíz de eso tuvieron una pelea. Carl había encontrado un trozo de metal que le daría algunas monedas, pero cuando Cecil la vio, le dio una bofetada y se la quitó. Indignado, Carl se fue a casa aparentando huir, pero nada más llegar, arrastró una silla para poder coger la escopeta que su padre tenía colgada, la cargó y se fue a buscar a Cecil. Cuando le encontró, le gritó que lo iba a matar y le disparó. Le impactó en el cuello y murió pocos segundos en ese mismo lugar. Carl fue el primero pero no el único niño de 6 años en matar a alguien. En el año 2000 se repitió la historia de una manera muy similar. Dedrick Owens estaba haciendo el cambio de clase con todos sus compañeros y el profesor. En ese momento, mientras bajaban las escaleras, Dedrick sacó la pistola de la mochila y la enseñó a un par de amigos suyos, pero justo en ese momento vio a Kayla Roland pasar por delante de él. Le apuntó y le gritó diciéndole que no le caía bien, que no le gustaba. Ella despreocupada se giró y lo último que dijo fue... Y, cuando disparó, la bala le atravesó todo el cuerpo de costado, perforando los pulmones. Kayla en el suelo se desangraba mientras se agarraba fuerte el estómago y el cuello intentando respirar. Todo esto pasó porque al parecer se habían peleado días antes, aunque en él era de lo más normal, se peleaba con todo el mundo, maldecía e incluso días antes apuñaló a otra niña con un lápiz. Al parecer con Kayla fue más lejos porque intentó besarla y ella no quiso. Al final la niña murió inevitablemente en el hospital y él no pudo ser condenado por tener 6 años y porque dijeron que no era consciente de lo que hacía. Y nada más, familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado, un besazo y hasta pronto. Debajo de esa edad, incluso por debajo de la edad de 9 años, que es la edad que tenía el petiso de culo cuando me... Sí.